Bendiciones, hermanas y hermanos, que Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a este su canal Bautistas de Miami. Bueno, en este día yo quisiera compartir brevemente acerca de por qué es que muchas personas rechazan al cristianismo. ¿Por qué rechazan al cristianismo? Hay muchas razones. Principalmente es una razón espiritual. La razón espiritual es que la luz vino a los hombres y los hombres rechazan la luz porque aman más las tinieblas que la luz. Así lo dice el Evangelio de Juan. Al final de cuentas, las personas aman más al pecado que a Dios. Las personas no les interesa la verdad. Yo tuve una conversación con un amigo mío de trabajo, una conversación evangelística donde yo le decía a él, le hice la pregunta, le dije, mira, si asumiendo que la verdad es objetiva y que es conocible, que la podamos conocer, los seres humanos podemos conocer la verdad, ¿a ti te gustaría conocer la verdad acerca de Dios, acerca de ti? Y sencilla y llanamente él me dijo que no. Él fue muy honesto, dijo, no me interesa saber la verdad. Y yo le dije, porque lo que te interesa más bien es hacer lo que te gusta. Y me dijo, sí. Fue una conversación bastante honesta. No con todas las personas se puede tener esa conversación. Las personas simplemente a veces recurren al cinismo para evitar una conversación honesta. Él no es cristiano, una persona mundana, y muy interesante tuvo esa conversación. Ahora bien, hay otro factor por los cuales las personas muchas veces rechazan el cristianismo. Y no necesariamente se van para el mundo, se van para las religiones, a veces para religiones muy oscuras, específicamente para el paganismo. Está habiendo un resurgimiento en Europa y en los Estados Unidos acerca del antiguo paganismo europeo, aquel con el cual el cristianismo una vez se enfrentó, y esas tinieblas, gracias al Señor, con la predicación del Evangelio, con la ayuda del Espíritu Santo, la luz poco a poco fue penetrando en ese mundo de tinieblas europeos y posteriormente al Nuevo Mundo. Pero muchas de esas religiones están regresando. Si usted está en el mundo hispano, usted quizás no tenga contacto con esto, no tenga estas noticias, porque no le afecta, pero en el mundo de habla en inglés, y especialmente en el mundo europeo, los que estudian la cultura europea moderna se darán cuenta y saben que está habiendo un resurgimiento, y esto es parte del rechazo al cristianismo, es un resurgimiento de las religiones paganas. Un avivamiento, no solamente en Grecia, no solamente en Islandia, no solamente en los países escandinavos, pero inclusive en los Estados Unidos también. Y esto también se debe a unas series que han habido en Netflix sobre los vikingos. De hecho, han sido tan exitosas que una de estas series ha tenido un montón de temporadas, le llaman seasons. Y cada temporada, hay temporada que ha tenido hasta 20 episodios. Yo creo que son como 6 temporadas. Saque cuenta usted cuánto ha durado eso. Yo creo que estuvo durando más de un año realmente. Pero la serie tuvo tanto éxito que ha tenido otras series más sobre los vikingos. Y es un drama ficticio, pero basado en muchas cosas literales de la historia de los vikingos. Básicamente es una conversación constante acerca de los dioses paganos. No hay una imagen, no hay un frame, no hay una imagen en esa serie donde no se haga alusión, ya sea a Thor, ya sea a Odin, ya sea a Freya, a cualquier otro dios, a Loki, a cualquier otro de estos dioses paganos de Escandinavia y de Islandia. Y existen, yo creo que como 3 tipos de paganismo: el paganismo germánico, bueno, en Europa, el paganismo escandinavo y el paganismo de los celtas, que de ahí es donde vienen los driudas que vinieron, ¿no? Que era la parte sacerdotal de los driudas, del paganismo de los celtas. Pero específicamente esa serie ha tenido un impacto en la juventud. Y quizá usted no sabe, pero en Islandia se ha reconstruido, después de más de 1000 años, se ha reconstruido, se paró la reconstrucción. De hecho, del primer templo pagano en Islandia,
a los dioses de los vikingos. En Grecia ha habido un resurgimiento también para traer a los dioses del antiguo panteón greco, traerlo de regreso nuevamente, y todo esto se trata y se debe a corrientes políticas también. Esto no es solamente algo religioso, pero muy peligroso, muy peligroso. A corrientes políticas sencillamente porque el mundo está haciendo un rechazo al multiculturalismo, el fracaso del multiculturalismo, y una de las maneras de acentuar las tradiciones y las raíces de una de las maneras de acentuar la identidad de los pueblos, el nuevo conservadurismo mundial está llevando a la gente a regresar a sus raíces, y parte de esto es a regresar a sus religiones. Pero ese es el aspecto político. Pero el aspecto religioso, aquí donde voy. ¿Por qué es que muchas personas rechazan al cristianismo? Lo rechazan al cristianismo porque el cristianismo, en su afán por penetrar las culturas, y en este caso específico la cultura americana, la cultura occidental, pero específicamente la cultura americana, que es donde yo vivo, en el afán por penetrar la cultura y alcanzar a la cultura, el cristianismo llega un momento, y no todas las versiones del cristianismo. Hay grupos cristianos que entienden esto y no lo hacen, o tienen límite, pero por regla general, el cristianismo en los Estados Unidos, por regla general, el evangelicalismo, que es la parte del cristianismo mayor, por tratar de penetrar a la cultura, llega un momento que se diluye dentro de la cultura. Llega un momento que las personas vienen al cristianismo y encuentran el mundo en la iglesia. Se pierde la esencia, especialmente en la adoración, que es lo que más se ve en la iglesia. Cuando una persona viene a una iglesia, no ve tanto la teología, sino lo primero que ve es la liturgia, es la adoración. Es lo primero que vemos. La teología de la iglesia que las personas van, se ve cuando la persona empieza a estudiar, empieza a conocer, empieza a profundizar, pero de primera instancia lo que se ve realmente es el culto, la liturgia. Y en nuestras maneras de hacer el culto cristiano, llega un momento que por el afán de alcanzar a las personas, a la cultura y de ser relevante al mundo, perdemos nuestra identidad, perdemos nuestros rasgos distintivos. Y llega un momento que las personas del mundo, lo mismo que encuentran en el mundo, lo encuentran dentro de la iglesia. No me estoy refiriendo a los pecados, eso es otra historia. No me estoy refiriendo a los pecados, me estoy refiriendo a la liturgia. A veces ya los cultos en las iglesias parecen conciertos mundanos. Las decoraciones dentro de la iglesia. Y yo sé que todo esto tiene que ver con hacer la iglesia más accesible al mundo, más entendible, más potable, y eso también es parte del cristianismo, claro. No tenemos que poner retos que no son, obstáculos, que no son necesarios. Pero esto con tantas lucecitas y con tantas máquinas de humo y con tantas guitarras y tantas cosas, a veces como que se nos va la mano. A veces honestamente no existe, como había dicho, no hay una separación. Entonces la gente hoy en día, hay gente que está buscando cosas auténticas. Hay gente que está buscando cosas originales. ¿Y qué pasa con una adoración? ¿Qué pasa con la solemnidad? ¿Qué ha pasado con ciertos estilos que son diferentes? Porque para ver guitarras y ver máquinas de humo y luces de colores y luces psicodélicas y todas esas cosas, para eso están las discotecas. El mundo lo sabe. Pero cuando vienen a nuestras iglesias y encuentran una copia de lo que encuentran en la discoteca o de lo que encuentran en la televisión, pierde ese sabor que ellos están buscando. ¿Por qué es que digo esto y en qué me baso? Me baso en que esas personas terminan, muchos de ellos, decepcionados con
la esencia cristiana que ven en nuestras iglesias, en nuestros grupos cristianos, terminan visitando y abriéndose a cultos y a sectas paganas que, si usted cree que esas personas están tratando de alcanzar a la comunidad, en cierta forma sí, pero en cierta forma no. Porque como eso es una reconstrucción del paganismo antiguo, vaya a YouTube y dedíquese a estudiar, si a usted le llama la atención estas cosas, y usted va a ver esas reuniones cuán weird, cuán raras, cuán exotéricas son, cuán ceremoniales, cuán litúrgicas. En unos de ellos se ponen esos círculos paganos, se ponen unas togas y unas vestimentas y unas cosas que son bien raras, ¿no? Y unos cantos bien raros y unas prácticas bien raras y unos sacrificios con frutas y con bebida y unos rezos y unas cosas bien raras. Pero lo que me llama la atención es que están alcanzando gente joven. Familias con bebés en los brazos, ahí están atendiendo a esa reunión. Reuniones a veces a la medianoche, en festivales paganos, o sea, son cosas que uno dice, ¿de dónde sale toda esta gente? Porque esta gente, muchos de ellos son personas que estaban el domingo en nuestras iglesias. Muchos de ellos son, porque vienen decepcionados de un cristianismo que trata de aparentar ser como el mundo. Un cristianismo que ha dejado y ha abandonado su esencia, su liturgia, un cristianismo que ha traicionado su originalidad. Y hay personas, como te he estado diciendo, quizás no es usted, quizás no son sus hijos, pero sí los hay, que en un mundo multicultural, en un mundo cosmopolitano, en un mundo del melting pot, están buscando algo diferente. Lo están buscando y necesitan ver algo diferente. Y llegan a la iglesia y se encuentran con más de lo mismo. Otra vez, no me refiero a la teología, me refiero a la liturgia. Entonces, esto es uno de los grandes retos que tiene el cristianismo de los tiempos modernos. Y yo quisiera que hubiera un despertar en nuestros pensamientos cristianos, un regreso. No hay nada malo con las guitarritas y los techos oscuros y las luces, y esos cultos apagados. No hay nada malo intrínsecamente en eso. Pero a veces eso es sintomático de una iglesia que ha perdido su identidad y que está desesperada haciendo evangelismo. Y no se dan cuenta que hay que a veces uno mantener la identidad también. Y ser un poco raros al mundo. Es saludable. Eso es saludable también. La razón por qué los cristianos en el primer siglo pudieron ser exitosos era porque era todo lo opuesto a lo que eran los paganos que les rodeaban. Eran todo lo opuesto. Y hoy me parece que la iglesia del siglo XXI occidental está buscando ser todo lo que el mundo es, sin negar la resurrección, sin negar la redención, sin negar la espiritualidad. No se trata de eso. Pero en la forma, no es tanto en la esencia de la teología, pero en la forma, en la liturgia, en el culto, sí, estamos tratando de aparentar demasiado al mundo. Y lo que está pasando es que la nueva generación nos está dando las espaldas porque reconocen que hemos perdido nuestra originalidad. Que Dios nos bendiga, y si usted tiene el mismo sentir, me gustaría saber su opinión o su experiencia que ha sido en las iglesias en cuanto a este tema. Bendiciones.